quedamos a la espera de conocer más detalles. Mientras tanto, seguimos vigilando de cerca el panorama geopolítico y a continuación vamos a poner el foco, el análisis con Fernando Moragón. Fernando, como siempre, un placer, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Un placer estar contigo y con tus oyentes y televidentes. Fernando, hoy además día clave porque, por un lado, amanecíamos con la noticia de los misiles que han bombardeado Kiev, otras ciudades ucranianas, respuesta, según Rusia, en represalia también por el ataque en el puente que conecta Rusia y Crimea, y además en un día en el que se ha celebrado Consejo de Seguridad. Hemos podido escuchar a Vladimir Putin y además ser muy contundente y decir que entre otras cuestiones, va a responder Rusia con el mismo equilibrio y la misma contundencia que los ataques que reciba, y además también ha puesto el foco en la palabra terrorismo, porque ha dicho que Ucrania ha utilizado durante mucho tiempo métodos terroristas. ¿Hasta qué punto esta nueva ofensiva y esta forma de pronunciar quizás el discurso nos está indicando una escalada más en el conflicto bélico? Sí, efectivamente, tal y como ha pronunciado el discurso, y no olvidemos que Putin no suele fanfarronear, no es su estilo. Ya dijo hace muchos meses o hace varios meses, aquello de que todavía no hemos empezado. Y es verdad. O sea, tenemos que centrarnos y darnos cuenta de las barbaridades que la Unión Europea está haciendo y a lo que nos estamos enfrentando por ser unos países vasallos serviles de los intereses de Estados Unidos. Nos estamos enfrentando a la primera potencia nuclear actual, puesto que tiene, digamos que, mejor calidad en cuanto a sus misiles que Estados Unidos, y al segundo ejército más importante del mundo. Hay que estar mal de la cabeza. Es decir, lo que pasa es que los rusos no quieren escalar, por muchas razones, y por eso han aguantado tanto tiempo, entre otras cosas, porque si destruyen la parte o partes de Ucrania que luego van a pertenecer a Rusia, o sea, van a tener que gastarse mucho en reconstruirlas. Pero que no nos quepa duda, esto que están haciendo hoy, he estado viendo un mapa y lo que han hecho fundamentalmente es bombardear instalaciones estratégicas de suministro de energía. Prácticamente han dejado a Ucrania muy tocada y hay muchas ciudades que ya no tienen ni internet ni energía eléctrica, puesto que han bombardeado los repetidores. Con lo cual, vamos, si estuvieran una semana así o dos, llevaban a Ucrania a la edad de piedra. Esto quiere decir algo que ya dije hace tiempo, que no nos engañemos en Europa. Rusia va a ganar sí o sí esta guerra. Y además los norteamericanos, fíjate lo que han hecho los norteamericanos, como otros países europeos, pero bueno, han hecho que salga rápidamente la gente de la embajada, los americanos que estén por allí, porque no nos engañemos. Lo que va a hacer Estados Unidos cuando la apuesta sea muy alta y los rusos estén dispuestos a incrementar aún mucho más de lo que están haciendo, y no hace falta llegar a armas nucleares ni de lejos, es dejar tirados a los ucranianos, no nos engañemos. Y posteriormente dejar tirados a los europeos. Eso es lo que van a hacer. Lo han hecho siempre. Y ya digo, no olvidemos, ahora estamos hablando del incremento de los precios del crudo, de la bofetada que el otro día le pegaron los saudíes a los norteamericanos, vamos, la OPEC Plus, y los principales responsables actualmente del aumento de los precios de la energía son los europeos, con las sanciones contra Rusia. Si alguien cree que Europa puede hacer frente a Rusia, está desequilibrado mentalmente, como suele pasar con la gente de la Unión Europea. Ya digo, es decir, la Unión Europea ahora mismo está llevando al desastre más absoluto a Europa. Es decir, para que os hagáis una idea, si la situación fuera muy mal y los rusos quisieran y tuvieran, digamos, esa sensación, podrían arrasar media Europa sin problemas, ¿eh? Y los americanos no iban a hacer nada, porque es una cuestión de apuestas, es decir, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y los americanos, en el caso de Europa y en el caso de Rusia, que no es su principal objetivo, no lo olvidemos, es China, es decir, no están dispuestos a llegar a un órdago que les lleve a una guerra directa con Rusia. Jamás lo van a hacer,
Con lo que antes lo que van a hacer es dejar tirados primero a los ucranianos y después a los europeos. Ya está habiendo problemas energéticos por las conexiones de electricidad que tiene Ucrania con Hungría, con Eslovaquia, con Rumanía. Si él mismo quiere, Rusia deja media Europa sin electricidad. Y dejar a un país sin electricidad es la rendición incondicional. Ha sido muy duro Putin. Ha dicho que esto no es más que una respuesta, y no lo olvidemos, a los ataques de los Estados Unidos y de los ingleses, el M6, es decir, a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Esto es una respuesta a otro que se evitó en el Turkish Stream y una respuesta final al tema del ataque contra el puente de Kerch. Es decir, lo he dejado bien claro, es decir, bueno, esto es como un aperitivo. Ahora, como sigáis escalando vosotros haciendo ese tipo de ataques que ellos consideran terroristas, van a digamos, aumentar la capacidad de su fuerza, que no tiene que ser necesariamente en soldados, sino, como acabamos de ver, simplemente ampliar la capacidad de ataque con misiles, drones, etcétera. Acordaros las palabras que decían los europeos y los norteamericanos y los británicos. No, uy, los rusos en 2 semanas, al principio de la guerra, se han quedado sin municiones. Pues esta es la triste realidad. Es decir, de que los señores de la Unión Europea están llevando a la Unión Europea, si siguen por este camino, a una guerra con Rusia que perderán y que perderemos sobre todo los de siempre, los ciudadanos de la Unión Europea. Mientras tanto, mañana las miradas van a estar puestas sobre esa reunión de emergencia del G7 que ha encomendado Olaf Scholz a petición del presidente ucraniano, de Zelensky. ¿Qué es lo que podemos esperar en el día de mañana? ¿Realmente crees que va a trascender algún mensaje clave? Nada, van a hacer condenas, frases grandilocuentes. En la práctica nada, porque vamos a ver, se está produciendo, y eso ya lo ves claramente, un desacople de la economía rusa cada vez mayor de la economía occidental y girando obviamente hacia Asia. Eso les puede pasar factura pues en los coches, por ejemplo. Es decir, bueno, tampoco es tan grave si tienen que comprar coches rusos o tienen que comprárselos a los chinos. Es decir, pero no en elementos fundamentales de su economía. Mientras aquí estamos hablando de la energía, la clave de todo. Sin energía no es posible nada. Es decir, con lo cual es suicida. Y lo que van a hacer es, pues eso, ¿quién es el G7? Si lo decíamos antes, otra vez. El G7 es Estados Unidos y una colección de vasallos. Si eso lo dijo Trump hace tiempo en una reunión del G7 y dije, pero ¿por cómo me reúno yo con esto? Si con esto no tengo nada que hablar, si son mis vasallos. Es decir, en todo caso me reúno con los rusos o con otro, gente que tenga realmente soberanía, cosa que los europeos no tienen. Es decir, entonces, bueno, harán declaraciones retóricas, pero fíjate cómo los norteamericanos no han hecho nada. Es decir, pueden decir lo que quieran, ni van a hacer nada por enfrentarse directamente con Rusia. Todo lo contrario. Porque saben que eso llevaría a una situación muy peligrosa. Con lo cual, cuando vean que la situación ya no es viable, cuando vean que la infraestructura energética de Ucrania está destrozada, pues seguramente dejarán tirados a los ucranianos y posteriormente a los europeos. No olvidemos, es decir, destruir la infraestructura energética ahora significa, por ejemplo, que puedes crear, si quieres, una ola migratoria hacia Occidente tremenda, sobre todo en la parte occidental de Ucrania. A ver qué hace Occidente. Es decir, si va a seguir repartiendo carnet de residencia. Es decir, es una locura lo que está haciendo la Unión Europea. Y los europeos tenemos que ser conscientes de que hay que acabar con la tiranía de la Unión Europea y de una dirigencia que es servil a los intereses de Estados Unidos y que va en contra de la Unión Europea. Y con esto termino. Es decir, mira, el principal objetivo de esta operación que tienen los norteamericanos y los anglos en general no es Rusia. Es la Unión Europea, es desindustrializar la Unión Europea, que es la forma de salvarse económicamente ellos, que las inversiones europeas, los capitales europeos se vayan a Estados Unidos, que las empresas, como ya está sucediendo, se vayan a Estados Unidos, que encima nos vendan el gas natural licuado a unos precios exorbitados. Eso es lo que quieren, hundir a la Unión Europea, de ahí que el foco es Alemania, de ahí que bombardeen el Nord Stream 1 y 2. Es decir, por eso
Es por lo que este es el objetivo número 1 de Estados Unidos. Y no Rusia, que sería el objetivo número 2, porque saben que acabar con Rusia es muy difícil. Es decir, le va a costar tiempo y bueno, y ya veremos cómo acaba. Y además es una potencia nuclear. Pero los europeos somos la tabla de salvación de los norteamericanos. La clave de su recuperación en los próximos años pasa por destruir Europa, vampirizar Europa. Mientras tanto, ¿cuál es el papel que está jugando Bielorrusia? Bueno, sabemos que es un aliado del Kremlin. Hoy hemos podido escuchar a Lukashenko, que ha acusado directamente a Ucrania de preparar un ataque contra Bielorrusia, y veíamos precisamente pues, ese frente Lukashenko-Putin, insistiendo también en la necesidad de estrechar todavía más lazos ante o frente a Occidente. Además, el bielorruso ha insistido en que el KGB está recibiendo instrucciones para llevar a cabo todas las medidas antiterroristas necesarias. De nuevo, vemos el uso de la palabra terrorismo o antiterrorismo pues para actuar, entendemos, a ojos de Rusia, Bielorrusia, en defensa propia. Estamos hablando de una escalada también de toda una evolución en el vocabulario bélico en estos momentos. Claro, efectivamente. Por un lado, Bielorrusia ha denunciado que los ucranianos están ahora mismo destruyendo sus puentes que conectan con Bielorrusia, sus carreteras, etcétera. Es decir, es una forma de aislarse y de evitar un posible conflicto a través de Bielorrusia, que yo por el momento no lo contemplo. Una cosa es que los rusos estén en Bielorrusia y que puedan lanzar a lo mejor algunos cohetes desde Bielorrusia, o algunos misiles. Otra cosa es que el ejército bielorruso intervenga directamente. Eso no lo veo por el momento. Lo que sí es cierto es que, fíjate que Putin hoy no ha dicho, por el momento, todavía no nos puede decirnos alguna cosa más, todavía no ha hecho el cambio de la operación, del concepto de operación militar especial, es decir, una cosa, digamos, difusa, que no tiene ningún encaje ni siquiera en la legalidad jurídica rusa, pero el paso a una operación terrorista, eso sí que tiene encaje en la legislación rusa y permitiría mucho más, es decir, hacer muchas más cosas, con lo cual, y además evitaría el tema de la declaración de guerra, que eso siempre ha sido un problema para cualquier país, puesto que lleva a que la ONU tenga que intervenir, etcétera. Por eso no se declara la guerra desde hace mucho tiempo. Eso permitiría ir mucho más allá, puesto que incluso podría denominar a Ucrania como Estado terrorista. Esto es una cosa que la pusieron de moda, entre comillas, los norteamericanos, ¿no? Repartiendo este tipo de criterios de organizaciones terroristas, estados terroristas, y bueno, ahora los rusos lo van a usar seguramente. Pero todo dependerá del comportamiento de Estados Unidos, que no olvidemos, es quien manda en esta guerra y quien la dirige. Y, de hecho, ya hay una de las cosas que se estaban viendo es que ya había bastantes batallones polacos que lo que están haciendo era sustituir a las tropas ucranianas que estaban en la parte occidental, en la parte donde no hay guerra, para que nos entendamos, para que puedan irse o desplazarse a las ofensivas ucranianas que estaban haciendo contra los rusos. Es decir, la intervención europea cada vez es más mayor y no olvidemos, Lavrov ya dijo en su momento que somos cobeligerantes. Ojo, si quisieran, podrían atacarnos. Otra cosa es que no quieran, ni les interese. Pero tenemos que darnos cuenta de la gravedad de la situación, tanto desde el punto de vista militar como energético, y esto se acabaría muy rápido si desde Estados Unidos le dieran a Zelensky el toque para que negociara un acuerdo de paz. No olvidemos, los acuerdos de Turquía estuvieron a punto de llegar a un buen término cuando se reunieron en Turquía ucranianos y rusos. Lo que pasa es que los sabotearon los británicos y los norteamericanos, que le dijeron a Zelensky que no pactara. Y ahí lo que se pactaba era la neutralidad de Ucrania, su no entrada en la OTAN y la incorporación de las dos regiones del Donbass, de Lugansk y Donetsk, que estaban en manos, las dos partes que estaban en manos de los ucranianos. Nada más. Es decir, ahora el coste será mucho mayor y según pase el tiempo, el coste de Ucrania será mayor y puede incluso que desaparezca como tal, como país. Es decir, y veremos a ver qué pasa con la quinta columna, que es Polonia, que cada vez está siendo más favorecida por Estados Unidos. Y con un dato más, ya empieza, aunque ahora sigan intentando
declaraciones altisonantes, ya empieza el sálvese quien pueda. Serbios y húngaros han llegado a un acuerdo para que a través de Hungría, que recibe gas a precios baratos, digamos, desde Rusia, porque no se ha plegado a la política o ha hecho una excepción con ella, con el tema del gas, es decir, para que Serbia reciba directamente desde Hungría el gas ruso. Es decir, ya estamos en el sálvese quien pueda. Esto en el invierno, estamos en el otoño, en el invierno ya va a ser la debacle. Entonces, ahora mismo esto se podía acabar en 2 minutos. Cuanto más tarde los norteamericanos digamos, querer llegar a una solución negociada, peor va a ser la situación de negociación para los europeos y para Ucrania. Y más tierras perderán y tendrán un Estado más destruido y la economía europea estará más arruinada y estaremos en una crisis que la inflación no será del 5%, como hablabais antes. No, no, la inflación será ya, vamos, es decir, ni de un dígito, pues como están en los bálticos, por encima del 20%, con subidas de precios día a día. O sea, el mismo producto te sube de precio al día siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. No hay otra solución. Y lo de tomar medidas del Banco Central Europeo y tal, no sé qué, todo esto es palabras vacías, porque al final lo que tienes que llegar a un acuerdo con los rusos, te gustan o no, es decir, sean malos o buenos, porque están ahí y son lo que son. Es decir, y enfrentarte a ellos es un suicidio. Bueno, para los europeos, no para los norteamericanos, que están encantados de la vida. Pues Fernando Moragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Nosotros nos quedamos con esos mensajes también contundentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Y por supuesto no apartamos la mirada de esa reunión del G7.